En realidad es museo y es todavía un, ¿cómo se llama? Conventos de monjas, no, un seminario de sacerdotes y además era el centro de evangelización durante la República de la Iglesia Católica. Hay libros antiguísimos ahí, es tremenda la construcción, incluso han hecho un hotelito ahí los curas. Y en esa Tarata, que fue el pueblo de Melgarejo, un presidente medio loquito. Y resulta que el hombre, bueno, en la época ya, 1920, justo hace un siglo, inventaron unas cuecas y no sé qué vainas. Y había un tipo que era pianista. Y era la costumbre llevar serenata. Y el tipo se fue con su piano cargado, ¿no? Lo llevaron en carreta y lo pusieron ahí a tocar. Y el presunto suegro agarró y los correteó a tiros ahí en la esquina de la plaza, dice, y el piano al día siguiente ahí botado y lleno de agujeros por todos lados, así que no conviene ir a dar serenata con piano, con armónica, la guardas y sales corriendo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el pedacito. Ahora seguimos con nuestra metalurgia. Tomamos tierra. Algunas consultas que tengan pendientes o algo que se les haya ocurrido, tengan curiosidad. Nada. ¿Aburrido esto? No encuentro el grupo. Aquí está. Ya les mandé el correo, les mandé la página. Bien. Estábamos viendo las formas de darle forma, o sea, de formar alguna pieza, alguna maquinaria, alguna cosa con los metales, ¿no? Habíamos visto laminación. Si me equivoco, por favor, corríjame. Laminación, después vimos, si no me equivoco, embutido. Todavía siguen entrando. Embutido, extrusado, girado o girado. ¿Qué fue lo último que vimos exactamente? ¿Recuerdan, por favor? O mírenlo en sus notas. Hola. Fundición o moldeado, ingeniero. Fundición o moldeado, ¿no? Troquelado no hemos visto todavía, creo que alguien lo notó. Estaba comentando acerca de las monedas enchapadas y todo eso, ingeniero. Ahí quiero que ¿Perdón? Estamos viendo lo de no le escucho. La campana, luego las monedas enchapadas. Llegamos a ver lo de la campana, que fue largo, ¿no? Fue media hora, ingeniero. Sí, media hora. Sí, nos hizo ver videos más. Bueno, continuamos entonces con fundición un rato más. A ver, ¿qué ventajas tiene la fundición? La primera ventaja es que la energía para la deformación, o sea, para cambiar de forma, viene en forma de calor, ¿no? Entonces es de fácil obtención. Calentar se puede calentar desde con leña, carbón, electricidad. Se puede usar hornos eléctricos, hornos de inducción, hornos de arco eléctrico. Para pequeñas muestras, o sea, para laboratorio se puede trabajar incluso con pequeños hornos y se trabaja en laboratorio. De resistencia. Entonces, proporcionar calor es sencillo. Bien, entonces no necesita esa maquinaria. O sea, otra cosa que
Les dije cuando estuvimos llevando la parte de la trituración y la molenda que reducir el tamaño, cambiar de tamaño es energéticamente muy exigente. Fíjense acá, para darle forma, la principal fuente de energía es el calor, entonces eso hace que sea no bastante, sino muy conveniente en comparación con otros métodos. Se calienta el metal, se funde y se lo coloca en un molde de diferente tipo y ya se obtiene una forma prácticamente determinada. Por supuesto, esa forma luego se necesita limpiar y incluso trabajar, con lo más que se hace es por, ¿cómo se dice? Por abrasión, o sea, desbastando capas en el... Ahora a mí se me olvidó la palabrita. Bueno, maquinaria que se dedica a eso. Torneado no se recomienda demasiado con elementos fundidos. Algunas veces se hace. Y bueno, hay dos formas, dos tipos de moldes, o sea, de moldeado. Uno es el moldeado en formas fijas, o sea, estables que se utilizan y reutilizan muchas veces. O sea, moldados con moldes permanentes que no es necesario volverlos a hacer cada vez. Normalmente son moldes metálicos de acero y lo que sí, obviamente, tiene que estar, después de cada uso se los limpia y se los cubre con una capa de pintura o líquido para evitar que el metal luego se pegue demasiado. Habría problemas con el desmoldeado. Y la otra forma de moldear es con arena o arcilla, así como se vio en la campana. En la campana, en realidad, es bastante complicado porque hay un molde interno, un molde externo. Hay que hacerla la campana. Prácticamente se la construye y se construye el molde interno, el molde externo y luego se saca esa forma de campana y queda el hueco. Ese hueco se rellena con grasa, dijeron. Y luego al llenarse, esa grasa se quema, se evapora y deja el espacio para el metal. Y es una cuestión artesanal, ¿no? Muy antigua. En pequeñas formas, cuando es joyería, por ejemplo, se funde también, pero se utiliza cera de abejas. Por eso a este moldeado también el de campanas, aunque no sea de cera, se le llama moldeado por cera perdida. Anótenlo, por favor, moldeado por cera perdida. Por supuesto, cuando es una campanota de esas no se va a utilizar cera, porque sería un montón de cera y el costo, ¿no? Dijeron que se utilizaba grasa y cebo, creo. Afuera. Vaya afuera. Ya me mordió un ventilador me descuida, pero es que si no lo dejo me llora ahí afuera y me da pena. Resulta de que tenemos dos, acuérdense, moldes permanentes, normalmente de acero, cuando la producción es mayor, y moldes de arena, cuando la producción es menor. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Para la cuestión de moldes de arena, se trabaja bastante la composición de la arena. O sea, no es cualquier arena, no se limpia la arena, se busca hasta el tamaño de granito de arena, se tiene que seleccionar por tamices, se hace un tamizado, y se le agrega algún aglomerante, algún tipo de aglomerante. Un aglomerante es una sustancia que se llama vidrio líquido, que no tiene nada que ver con el vidrio, pero bueno, así se llama, que le da cohesión.
Los moldes de arena se pueden hacer, o sea, el moldeado en arena se hace de dos formas. Una es verter el metal en el molde recién hecho, sin ningún otro procedimiento. Entonces se llama moldeado en verde. Moldeado en verde. Bien, voy a cerrar la puerta, bueno, porque hace mucha bulla acá los cachorros. Solo que 2 minutos se va a estar ahí empujando la puerta. Bien, moldeado en verde. Ahora, y moldeado simple, o sea, sin verde ni nada, consiste en que el molde de arena ya terminado, la capa superior, lo inferior y los rellenos también para hacer huecos dentro del molde. Ya uno puede pensar que un moldeado es una forma entera, ¿no? Sí, muchas veces, ¿no? Si uno va a hacer una crucecita, algo sencillo, es completo, pero si yo quiero tener huecos, quiero tener perforaciones, espacios vacíos, o sea, es una especie de tubo con una forma especial, por ejemplo, un tubo de salida de escape, digamos, lo que va al motor y luego engarza al tubo de escape es moldeado. Pero yo necesito ese hueco. Si tuviera luego que taladrar, hacer todo un trabajo, ¿no? En cambio, se mete dentro del mismo molde, hay un espacio que está relleno de un objeto, entonces queda una cavidad. ¿Ya? A eso se le llama machos. Entonces, ¿qué se hace con la arena, esos dos moldes? Se los calienta, se los pone en un horno de secado para que seque bien. ¿Ya? Con eso se garantiza, sobre todo en piezas grandes, que no haya problemas con la humedad. Porque sabemos el agua se evapora a 100 grados y las temperaturas de moldeado están sobre los 900 grados para bronce, para acero 1700. Bien, y en contacto con la humedad eso no puede. En contacto con la humedad se evapora y si hay mucha humedad rompe todo, ¿no? Hasta puede hacer una pequeña explosión. Bien, o empieza a salir gas y ya el resto de metal no entra y todo sale para arriba, ¿no? Riega y es peligroso, ¿no? Entonces se lo seca en un horno. Ahora, hay un secado superficial también. No se seca todo el molde, sino con soplete se seca la parte que va a estar en contacto con el metal. Como pintando se lo seca. Y eso también, si no son muy grandes los moldes, sirve. Bien. Ahora, otra cuestión que hay que tener cuidado con el moldeado es que la temperatura del metal no tiene que ser que se funde, lo obtenemos líquido y inmediatamente se le echa al molde, porque fíjense, ese metal tiene que entrar, rellenar completamente, subir y llenar una cavidad que es excedentaria, donde como el metal se va encogiendo, queda una grieta por la retracción, el encogimiento del metal, y eso tiene que quedar fuera de la pieza, ¿no? O sea, tiene que llenar todo y recién empezar a congelar, recién empezar a cristalizar, por lo que tiene que haber una reserva de temperatura, cosa de que no se congele y quede a medias lleno, rebalse, que no quede de poco y no llene esa cavidad adicional y el resultado del encogimiento o retracción quede dentro de la pieza y inutilice la pieza. Entonces, la temperatura, resumiendo, la temperatura debe ser lo suficientemente alta sobre el punto de fusión como para llenar el molde sin congelarse y luego recién cuando está lleno el molde empieza a congelarse. 2. La cantidad de metal debe ser suficiente como para llenar el molde y
incluso rebasar a esa cavidad de retracción o encogimiento. No se puede poner, obvio, eso ya ni lo digo, pero bueno, si se pone poco metal y queda la pieza, aunque le falte un pedacito así, ya no sirve, ¿no? Ya no sirve. O sea, es mejor pecar en exceso que por defecto en este caso. ¿Está bien? A ver. ¿Alguien ha visto alguna vez, han presenciado fundición? De ningún tipo. A ver, por favor, no sé, ya sé que es lunes, madrugada casi, bueno, algunos estarán desde las 7, ¿no? Yo he visto cómo hacen una llave en un molde de arena. Y, o sea, en el molde de arena primero ponen la llave, luego la sacan, ya queda formada y le ponen... Esa llave se le llama modelo. Es el modelo que luego se va a repetir, ¿no? Ahora, por ejemplo, perdone, aprovecho, pero es buena su observación. En otros casos y en nuestro medio, siempre hay que tener esa corrección a nuestro medio, ¿no? Se tropieza con una dificultad. Uno manda, cuando uno quiere hacer una pieza, muchas veces en talleres uno manda el dibujo y no lo interpretan el dibujo. O sea, la gente no ha ido a clases. Ustedes llevan dibujo, ¿no? Supongo. En mecánica seguro sería imposible que no lleven dibujo. Por ejemplo, en química suprimieron dibujo. Yo no sé, ingeniería química, una ingeniería sin dibujo. Una barbaridad. Ahora, en industrial, no sé, en industrial llevan dibujo también. Dibujo técnico. ¿Quién es de Hindú? MEC 210. Sí, ingeniero, Hola. llevamos dibujo 1 y dibujo 2. Qué bueno. No, yo no es que no me guste dibujo, sino que 20 dioptrías. Entonces, cuando estaba en la U en Cocha, antes de viajar fuera, yo estuve 2 años. Y resulta que yo era bueno, o sea, los hacía perfectos los dibujos, pero me tomaba el doble de tiempo, ¿ya? Y con unos nervios, porque sabía que no era mi fuerte, no era matemática, física, aquí en el dibujo era. Los hacía bien. En colegio incluso me quedaba, acababan en la clase y yo me quedaba 2 horas más. Y además perfeccionista, eso también nunca hay que tratarlo de hacer tan bien que uno no lo haga al final, ¿no? Es un error que uno comete. Y en Cocha me pasó que era el trabajo final y había que hacerse, uno tenía que con un carpintero uno mismo hacerse un tablero y con tinta, ¿no? Primero lápiz y luego tinta. Y era el examen final y ya estaba todo completo, ya éramos de los últimos, unos cuantos. Y yo agarro así, contento, levanto la mano con el plumón, con el grafo, y me caen unas gotas al dibujo. Miércoles, le tiré una patada a la silla, porque eso lo acomodábamos en dos sillas de esos pupitres. Y nada, lo arrugué y dije, perdí la materia, ni modo, ¿no? El profesor se dio cuenta y me, ¿qué pasa? Nada, lo arruinó, me goteó. ¿Y lo acabó? Sí, porque él iba mirando. Como éramos ya pocos los rezagados. No, me dice, pero cuídese, tranquilícese. Me dice, estírelo su dibujo. Y lo estiré, ¿no? Y estaba terminado todo y hay 2 manchotas. ¿Y por qué lo rompió? Porque me goteó. De contento levanté la mano. Por eso no hay que alegrarse antes de terminar. Y me calificó, ¿no? Total, igual lo rompían después de salir de clases, pero para mí fue un susto, ¿no? Y allá afuera lo que hacía era hacerlo con más tiempo, ¿no? Y lo más gracioso es que llego a metalurgia, pues no había metalurgia en Cocha, había metalurgia en Oruro y en La Paz. Yo pensaba hace 2 años irme a La Paz, Oruro, y conseguir la beca. Y resulta que llego a Polonia y en lugar de haber un dibujo, habían 4 dibujos y un quinto que se llamaba partes de máquinas, que había que diseñar un equipo y hacerlo todo. Fue otra historia, ¿no? Ni modo, pues había que hacerlo, ¿no? Bien, entonces, el problema que se topa acá uno en muchos talleres es que no se maneja dibujo. Entonces, si uno manda vista frontal, vista lateral, corte AB, corte AA, corte BB, no lo entienden, no. Y saben fundir, pero no entienden. Y entonces, ¿qué le queda a uno? Hacerlo con sus manos o mandar a hacer con un carpintero el modelo, o sea, su llave, y llevarle el pedazo, o sea, ya hecho físicamente en jabón, si es una pieza pequeña. Entonces agarra el artesano, lo mira, ven de qué lado van a hacer el corte para poner la capa de arriba, de abajo. Y fíjense la utilidad de saber dibujo, ¿no?
¿Y con qué material hacían la llave? ¿Con bronce? No, era una llave, estaba hecha con aluminio. O sea, era una llave de prueba nomás, así que estaba como que practicando el molde. Y fundieron en los envases, hacía hartas bolas de aluminio. La fundieron y luego lo vaciaron por el molde de arena, porque era de arena. Lo vaciaron y ya se quedó ahí y lo sacó y estaba la llave ya formada. O sea, una llave mecánica, no una llave de puerta. Ah, claro, una llave mecánica, no era una llave de puerta. Sí. ¿Alguien también ha visto o ha estado en algún taller de fundición? En una joyería, cuando estaban haciendo un collar, lo estaban fundiendo para hacer un anillo. Sí, en joyería se utiliza, se aplica bastante, ¿no? La mayoría de los anillos, medallas y cosas se hacen por fundición. Ahora, anillos sencillos como esos de boda, que son solo un perfil, se los lamina, unas laminadoritas, debió ver incluso por los mercados donde hay joyeros, o en joyerías pequeñas que uno puede ver adentro. Se ve la maquinita, son 2 rodillitos con un trípode, como un trípode, pero de 4 patas, cuádruple, será pequeñito, y tienen ahí sus 2 rodillos que van laminando manualmente, ¿no? el hilo, el metal, y luego lo sueldan y hacen un anillo de esos de matrimonio, ¿no? De manera sencilla. Ahora, el problema, por ejemplo, de los que se dedican a joyería es que en Bolivia no existe un centro que certifique el oro. O sea, que diga o venda, digamos, pedazos de oro de, no sé, de 10 gramos, 100 gramos, medio kilo, y que tenga una certificación de la calidad, o sea, no calidad, del grado de pureza, digamos, si es de 18, 20, 24. Más o menos a ojo lo hacen. Entonces, ese es un problema para la exportación. O sea, exigen que haya una certificación de qué cantidad de oro es en la pieza y qué cantidad es aleación. Que oro puro es muy blando, entonces tiene que ir en aleación. Normalmente con cobre, entonces sale más rojo. También lo saben hacer con bronce y en otras aleaciones que incluso sale blanco, ¿no? Pero el problema es ese otro. ¿Quién certifica? ¿Quién da fe de que la materia prima es la que figura luego en la pieza, ¿no? De joyería? Pero sí es una cuestión que se puede trabajar, sobre todo en mecánica. Los de área de mecánica puede ser incluso una cuestión de, hasta para, si uno no pilla trabajo o animarse a hacer fundición, vale la pena. Acá en Santa Cruz hacen de fundición de acero, las puntas de los tractores tienen unos como dientes grandes adelante para... Ya, abrió la puerta, ya aprendió a abrir la puerta. ¿Él abrió la puerta? Sí, ¿no? Y resulta que esas puntas que van delante de la pala, otros que solo tienen punta para acabar, se desgastan rápidamente. Entonces, traer importado un pedazo de metal ahí de una forma relativa